Listo. Comenzamos nuestra sesión número 54 y 55 también de nuestro Cineclub Nuevo Cine. Hoy vamos a conjuntar estas dos sesiones porque tenemos juntas dos películas de este querido luchador mexicano que es Blue Demon. Entonces, pues en este caso planteamos un double feature para hoy, ¿no? A partir de estas dos películas que son, por una parte, Noche de Muerte, eh, y por otra, El Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Entonces, digo aquí, por supuesto, el punto en común es este segundo luchador de mayor aclamación después del Santo, ¿no? En esta generación y en este periodo del cine de luchadores que, bueno, se refiere ya incluso a un género propio de la cinematografía mexicana que se da especialmente en esta época de crisis que se da tras la pérdida de la época de oro del cine mexicano y entrado el sexenio de Ruiz Cortines, que se extiende esta crisis también a los sexenios de López Mateos como de Gustavo Díaz Ordaz. El cine de luchadores se gesta ya a finales del sexenio de Ruiz Cortines, ya desde 1955 con El Enmascarado de Plata del mismo René Cardona, que es el director de Noche de Muerte, y bueno, es un cine que extiende su producción hasta mediados de la década de los 70, su exhibición continúa todavía hasta principios de la década de los 80, incluso un poquito más, pero ya en menor proporción, por supuesto, porque sí, de entre las tantísimas películas que se produjeron, que sí fue una producción de panadería, o sea, estamos hablando de que se producían en un comienzo, pues claro, ¿no? Como todo va creciendo de forma paulatina, empieza a haber 3, 4 producciones, pero ya para mediados de los 60 se producen de 10 a 15 películas de luchadores al año en el país, que es bastante, ¿no? Y bueno, por supuesto, la aparición del Santo, Blue Demon, marcan los personajes, los luchadores protagónicos, el Mil Máscaras también les secunda, pero hay otros tantos luchadores que además es una característica, ¿no? Siempre son luchadores de la realidad, ¿no? Quizás hay alguna excepción donde sí hayan creado alguno, pero realmente todos son luchadores y nombres de luchadores del ring, ¿no? Contemporáneos, reales, de esa época que aparecían, ¿no? En estas producciones. Y bueno, claro, todo comienza con la inserción del Santo, ¿no? Ya a principio de los 60, ¿no? Santo con el cerebro del mal, la hacha diabólica, que después de ver El Enmascarado de Plata, el Santo dice, no, pues, digo, bueno, El Enmascarado de Plata de René Cardona es una película de un luchador que no es el Santo, pero que está basado en el Santo, ¿no? Entonces, cuando el Santo verdadero la ve, ¿no? Dice, ah, bueno, pues yo quiero actuar, ¿no? Quiero actuar y quiero que se hagan películas. Y la industria, pues, endeble y en busca de propuestas en este periodo, pues, la apertura a lo que va a ser un negocio más que redituable, porque el cine de luchadores significa una entrada de dinero muy fuerte para la industria, que sí, pues siempre hay que decir que tampoco bastó para revitalizarla, ¿no? Y regresarla a su esplendor, no, y también porque ya vemos estas distintas maneras en las que empieza a afectar, ¿no? La propagación de esta cultura del consumo y bueno, del hiperconsumo, ¿no? Y capitalismo redefinido tras la Segunda Guerra Mundial, que viene con este pensamiento eh, pues más reticente, ¿no? A la integración, ¿no? De valores y crecimiento colectivo y en sustitución, por supuesto, por el individualismo y el egoísmo, que en el caso del cine luchadores se expresa en esta manera de retener las ganancias y ya no invertir ni en las obras de este género ni en otras, cuando se pudo haber hecho, ¿no? Esa inversión
gradual, ¿no? Para recuperar algo de calidad en la cinematografía mexicana, cuando menos en el grueso industrial, que desde mediados de los 50 pues ya se refugia meramente en un melodrama y en una comedia popular y costumbrista de bajo costo, ¿no? Y lo que viene con el cine de luchadores, pues es un cine de costo todavía menor, ¿no? Pero que empieza a ser muy bien recibido, que empieza a ser muy exitoso dentro y además fuera del país, incluso a partir de esos mismos recursos menores que refleja la producción en esto que el cine norteamericano va a llamar un cine de serie B, que justo es un cine que a conciencia de sus bajos recursos explota esa misma condición para reflejar pues sí, a veces esas malhechuras que viene con, ¿no? con este tipo de recursos limitados, y pues hace a partir de esto que el cine de serie B construye pues una estética propia a partir de los temas, sobre todo de explotación con los que se llegan a producir este tipo de películas, ¿no? En el caso del cine mexicano, pues el cine de luchador es un cine de explotación que cuando menos a diferencia de muchos cines de explotación gringos o europeos, pues no fue tan sensacionalista como estos otros. Digo, de pronto hubo películas, también comentaba apenas compañero, ¿no? Que asistió a las salidas que hacemos a la Cineteca, no es que se me fue el nombre de la película, como son tantos nombres, ¿no? Pero esa y otras que se hicieron ya en los 70s, ya empezaba con esta baja censura y también el auge del cine de ficheras, se hicieron algunas con desnudos y demás, ¿no? Que obviamente aquí se censuraron, una que otra se alcanzó a exhibir en Europa, pero ya son como las tardías, ¿no? Realmente, antes de esas producciones que fueron muy, muy limitadas, o sea, el grueso del cine de luchadores es un cine familiar, ¿no? Es un cine para todos los públicos, para las infancias, para las adolescencias, para los adultos, ¿no? Medianos, tardíos, de todas las edades, porque todo el mundo se podía entretener con estas funciones que además a veces podían ser 2 o 3 en un mismo domingo, ¿no? Y ahí se aventaba uno todo el día viendo el cine del Santo o de Blue Demon o de cualquiera de estos otros luchadores. Ahí sí hacían los double o los triple futures, ¿no? Reales. Y todas eran películas que la verdad permitían una entrada de ganancia muy grande. Entre las más taquilleras, justo esta segunda, que es El Santo y Blue Demon contra Drácula y los hombres lobo, el hombre lobo, perdón, pues sí es una de las más taquilleras de toda la historia del cine de luchadores, además también por el ingreso internacional que tuvo la película. No todas se estrenaban en el extranjero, pero varias sí, o sea, como 2 o 3 películas de las 10 o más que se producían al año, sí llegaba a cines extranjeros, sí llegaba a Estados Unidos, sí llegaba a varios cines europeos y se admiraba la estética que hoy podríamos considerar quizás kitsch, ¿no? Justo de este tipo eh, eh, pues de bajos recursos, se admiraba bastante, sobre todo cuando ya hubo la transición al cine a color, se admiró mucho como toda esta estética de colores chillantes, ¿no? Y demás, y más en Europa, ¿no? El cine a color. De ahí que siempre haya habido restauraciones de este tipo de cine continuamente con el paso de los años, ¿no? Yo justo tan solo en esta década en Rotterdam y en Locarno, ¿no? Han hecho restauraciones recientes de varias de estas películas, en Francia también, ¿no? Y es curioso, no solo por las versiones que llegaron allá, digo, justo, pues ya habrá cines que las hayan guardado y el proceso de restauración se hace allá por eso, pero de hecho también hay casas de restauración extranjeras que han hecho el esfuerzo también de venir al país y buscar las obras y restaurarlas fuera, también porque el país pues no se da abasto, ¿no? Con los recursos tan limitados para la restauración, ¿no? Y pues, todas tantas obras más que vale la pena restaurar. Entonces, justo el cine de terror y el cine de luchadores han sido un fenómeno muy curioso
en relación a cómo han sido películas que se terminan restaurando fuera del país, que incluso hay ediciones, ¿no?, físicas en Blu-ray, 4K, ¿no? de estas películas, pero extranjeras, ¿no? Que es como lo más llamativo. Como de manera muy general en cuanto al cine de luchadores. Ahora, por la parte de estas dos películas, bueno, Noche de Muerte es una película, ambas se filman en 1972. Primero se filma Noche de Muerte, aunque Noche de Muerte se estrena hasta 1975. La de Santo y Blue Demon, esa sí se estrenó el mismo año. Pero Noche de Muerte tardó un poco más, ¿no? Porque como era una película individual de Blue Demon, o sea, como que se empezó a retardar en pro de otras producciones, ¿no? Realmente fue la cuestión. No obstante, esta es una de las más interesantes por el equipo que reúne, porque, bueno, dirige René Cardona, que es uno de los iniciadores, uno de los directores veteranos, iniciadores del cine de luchadores, ¿no? Justo dirige El Mascarado de Plata, pero también antes de René Cardona ya es un director veterano de la época de oro. Generalmente dirigía comedias, que para la época de oro pues era como el rango menor, si no era Cantinflas, ¿no? La comedia era un rango menor, ¿no? Digamos. Pero igual gana bastante experiencia. Y René Cardona en la época de oro introduce a comediante importantísimo, que es Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, en Hotel de Verano, en el 44, me parece, ¿no? Entonces él introduce a esta figura que viene de la radio, que ya venía haciendo cierta fama, primero en roles secundarios, que incluso Cantinflas y otros comediantes de la época de oro, pues es realmente el mismo caso, ¿no? La mayoría se introdujo en películas en roles secundarios y luego ya cobraron un protagónico. El primero en cobrar un protagónico pues fue Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle de Juan Bustillo Oro, y de ahí luego despegó. Tintán, en cambio, tardó más tiempo en despegar, porque su primera incursión pues fue en el 44, ya estaba Cantinflas en un apogeo, luego tiene pocas películas y no es hasta que entra en colaboración con el director Gilberto Martínez Solares que va a repuntar, que también es un director muy importante, ¿no? Bueno, es el director mancuerna de Tintán, pero también Gilberto Martínez Solares, así como René Cardona, también fue otro de los directores del cine de luchadores como más prominentes, ¿no? Además, en esta segunda, en la del Santo y Blue Demon, aparece el hijo, ¿no? Si es Agustín, no, me confundo, no, es Adolfo, ¿no? Tiene varios hijos, ¿no? Luego, ahí los nombres empiezan a mezclar ahí, disculparán. Pero el hijo de Gilberto Martínez Solares es el que interpreta al hombre lobo en la peli, ¿no? Pero bueno, sí, ya Tintán, ¿no? Hace esa mancuerna, empieza a despegar, pero ya hasta finales de los 40, ¿no? Con Calabacitas Tiernas y El Rey del Barrio. Y así se la llevan los 50. Claro que ya también para los 50 ya entra la crisis, ya entra esta decadencia, ¿no? Que de hecho sí es de gran impacto, sobre todo con esto del Plan Garduño, ¿no? El enlatamiento de muchas películas en 1953 y 1954, ¿no? Pues ya el impacto digo, claro que hay muchos talentos todavía está Pedro Infante, ¿no? O sea que ese golpe pues no los llevó a la ruina total, sino que pues medio sale a flote, pero ya es una industria severamente afectada. Pero Tintán, ¿no? Por otra parte, absorbe estas atmósferas arrabaleras y se empieza a entender como una comedia vulgar, ¿no? Eh, Distinta a la picaresca de Cantinflas, ¿no? Que ya también para digo, regresando de Hollywood, ya Cantinflas ya así como un divo, y más allá de su personalidad, pues lo que vemos ahora a través de su cine es un cine profundamente costumbrista y moralista, distinto al cine con el que comienza este otro cómico, que de todas maneras igual es importante referir, no solo por la dupla, ¿no? Cantinflas y Tintán como los dos cómicos más importantes de la época de oro, sino también porque Miguel Delgado, que es el director de cabecera de Cantinflas desde su tercer
película protagónica que fue El Gendarme Desconocido, Miguel Delgado es el director de esta segunda película de hoy, que es El Santo y Blue Demon contra Drácula y los monstruos. Miguel Delgado, así como René Cardona, también fue otro de los directores más recurrentes en el cine de luchadores. Entonces, como que todo está ahí ligado, ¿no? Como que todo viene de ahí. La comedia, por supuesto, porque el cine de luchadores lo que principalmente explotó pues, es un cine de comedia popular, ¿no? Muy moralista, muy costumbrista, anclado a una atmósfera de terror, ¿no? De terror sobrenatural. Entonces, bueno, vienen de ahí estos directores. Y René Cardona, que introduce a Tintán, pues también es, pues de alguna manera, bonito y poético ver que con esta película, Noche de Muerte, también cierra la filmografía de Tintán, porque va a ser la última película de este comediante, que claro, aquí no aparece como Tintán, Germán Valdés, pero sí es la última película de este actor, ¿no? Entonces, René Cardona marcó su entrada y su salida, lo cual pues es bonito, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, Noche de Muerte también presenta en el argumento a un rockstar, ¿no? del terror mexicano, que es el Duque del Terror, Carlos Enrique Taboada, ¿no? Carlos Enrique Taboada, antes de dirigir, bueno, formó una carrera como argumentista en la industria cinematográfica. Sí entra en la época de oro, pero, o sea, realmente cuando empieza a escribir más, pues ya es hasta los 50, ¿no? Y vemos varios argumentos de terror para muchos de los directores de este periodo clásico del género, para Miguel Zacarías, ¿no? Para René Cardona, para Fernando Méndez, ¿no? Escribe muchos argumentos hasta que ya empieza a dirigir para los 60, ¿no? Claro, Taboada no solo dirigió terror, también dirigió drama, ¿no? Pero pues es mejor reconocido por esta tetralogía, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, Libro de Piedra, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, ¿no? No obstante, pues cabe destacar que también escribió muchas películas de terror, ¿no? Previas a estas obras suyas, entre estas, pues justo Noche de Muerte, que digo, ni siquiera es que sea una película como tal de terror, ¿no? A diferencia de muchas otras películas de luchadores, este es más como un thriller, ¿no? Nada más es como el nombre, ¿no? Es más como un thriller que una película de terror en toda forma, porque pues no vamos a tener pues esta serie de monstruos, ¿no? Ni situaciones como sí la tenemos en la segunda película. Pero bueno, es excepcional la participación de todos estos talentos. Y bueno, por otra parte, la segunda película, que es la más taquillera, es una producción que sigue siendo de bajos recursos, pero que también obtiene toda esta atención del público, que marca pues esta figura, o más bien esta arquitrama, ¿no? Y representación clásica del género, inicia con unas luchas, un espectáculo de luchas, termina con un espectáculo de luchas, ¿no? Y vemos en este caso la colaboración de estos dos luchadores, ¿no? Que es el Santo y Blue Demon, que de hecho en la vida real, ¿no? El Santo, que es Rodolfo Huerta, y Blue Demon, que es Alejandro Moreno, ellos se llevaban bastante, o sea, ellos tenían una enemistad de luchadores, ¿no? Como la que siempre ha habido, ¿no? En este gremio. Pero por eso también cuando se daba este tipo de colaboraciones en el cine era como muy gracioso porque ellos sí se llevaban mal, ¿no? O sea, fuera del set, pero en la película, ¿no? Es como caballeros, ¿no? Así, qué gusto poderte apoyar otra vez, Santo, ¿no? Así, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que fue otra particularidad del cine de luchadores, ¿no? O sea, reflejar a estos gladiadores del ring, ¿no? Como personas, ¿no?
súper refinadas, ¿no? Súper, ¿cómo se llama? Educadas, ¿no? En términos de lo políticamente correcto, súper moralistas, ¿no? Sí, caballerosas, ¿no? Y demás. Entonces, fueron rasgos muy, muy distintivos. No son películas que estén teniendo participación en certámenes, premios, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que más bien, pues es la aclamación del público de su época, pues el prestigio pues que se adhiere a las obras, ¿no? En este caso, pues sobre todo la segunda, porque la de Noche de Muerte, con todo que sí tuvo un estreno internacional, no fue tan popular, ¿no? Eso sí. Incluso pues les compartí la restauración que solo tiene en Estados Unidos, ¿no? Y pues, está doblada, y está bien, bien graciosa, ¿no? Es pésimo el doblaje estadounidense, pero nada más se puede ver así, si se quiere ver como en buena calidad, ¿no? Mm, porque bueno, la que en segunda les compartí un máster con los subtítulos en francés, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Esta se tiene allá, pero cuando menos ahí no hicieron, ¿no? La patanada de doblar la película, sino solo subtitularla, ¿no? Además se disfruta más. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Algo estoy dejando de lado, pero bueno, Miguel Delgado, ¿no? Que es el director de la segunda. Estamos hablando de que pues, sigue manteniendo la mancuerna con Cantinflas. Siempre se tomó a Miguel Delgado simplemente como el hacedor, ¿no? De Cantinflas más que como de su director, porque quien imponía todos los temas, el guión, era Cantinflas, ¿no? Entonces, pues siempre se vio un tantito eh, subordinado, ¿no? De Cantinflas a Miguel Delgado. Y bueno, Miguel Delgado, pues justo es en este periodo que ya empieza a tomar otros proyectos, pero sobre todo comedias, cine luchadores, y también va a ser un director de cine de ficheras. De hecho, es el director que propicia, porque es el director de Bellas de Noche, que hace al poco tiempo de esta película y también de Las Ficheras, tal cual, ¿no? Entonces, mmm, bueno, eso, ¿cómo ven? A ver, cuéntenme, ¿qué les parecieron estas dos? Pueden comentar una y luego otra, ¿no? A ver, ambas junto, ¿no? También. Dani. Hola, pues, bueno, a mí en general sí me gustan el cine de luchadores, porque precisamente es como una manera como de hacer, bueno, verlo al luchador como una figura heroica y de algunas veces caen en que es hasta como un superhombre, o sea, sale del hombre común. Y lo que más me gusta es que está como que en combinación con la cultura mexicana. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho desde un principio, lo que es en general, cuando veo yo una película del Santo o de Blue Demon. Ahora, en este caso, por ejemplo, a mí la que me gustó, bueno, las dos me gustaron, y cada una, por ejemplo, por la de Blue Demon, que es contra él mismo, me gustó mucho, me pareció interesante porque precisamente, no sé, o sea, como que se me hizo una idea de que, pues yo no sé qué haría si yo me encontrara otra Daniela que quiere pelearse conmigo, ¿no? O sea, que me está saboteando y me quiere culpar de algo. Entonces, me resultó la historia muy interesante por ese lado. Igualmente, como ya habías comentado, o sea, los actores que salen ahí, por ejemplo, Gina Román, o sea, ya también la he visto en otras películas y se me hace una villana muy buena. Y, por Sí. ejemplo, Tere Velázquez o sea, también hasta se me hizo como que hasta la misma figura femenina, nada más que una buena y una mala, porque hasta las confundía yo de lo güeras y de la altura, no sé, se me hicieron iguales. O sea, se me hizo como que Blue Demon malo con Gina Román y Blue Demon bueno con Tere Velázquez. Entonces sí fue como una simetría, algo así como de Ujú. que, Sí, sí, sí.
Sí, o sea, como que la parte negativa contra la parte positiva, ¿no? Entonces, fue interesante ver eso y de alguna manera el final hacer distintivo a cómo Blue Demon iba a reconocer al luchador malvado, ¿no? O sea, que él nada más podía realizar una sola llave. Entonces, ahí es donde ya de alguna manera nos ayuda a nosotros también como espectadores a ir como que recordando esos detalles y pues al final como que estar en la posición de Blue Demon, ¿no? De que, yo también ya reconocí que no es el tigre, o sí es el tigre, pero realmente es el cosaco el que está atrás de esa máscara. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó mucho de Blue Demon, porque vamos como que buscando pistas y encontrando el porqué, la raíz, y al final cómo van agregando a cada criminal, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó de esa película. Y de la otra película, sí, ya me acordé, es la de Hombre Lobo y Drácula contra el Santo, ¿no? Y Blue Demon. A mí me parece interesante ver a Santo y Blue Demon juntos como amigos, porque hasta donde yo me enteré, realmente creo que ellos no se llevaban bien fuera de las películas. Entonces, a mí sí me gusta ver que realmente fueron como Batman y Robin o Batman y Superman, no sé, o sea, juntos y de alguna manera van en contra o luchan con estos monstruos que son como muy, ¿cómo le podemos decir? Como monstruos internacionales, bueno, no sé, más o Sí, menos que lo que quiero dar a entender, ¿no? O sea, que es el Drácula, pues el personaje de terror internacional por excelencia contra el hombre lobo, entonces sí me gustó esa parte. Igual me gustó mucho como la estética, o sea, al principio cómo sale este tipo, cómo va a ser su ritual para traerlos a la vida, ¿no? A estos personajes. Y pues me gustó también la historia, o sea, como en general la historia como que la causa, ¿no? Así de que cómo va a ser que este resurgimiento de estos malvados, que es como que por una venganza. Entonces, es como que me gustó la historia y qué más. Y pues en general, como bien dices, no hay mucho así como que mucha cosa característica que decir, pero sí, o sea, en general eso fue lo que me gustó, la cuestión artística, ver a Aldo Monti, no me acuerdo si se llama, mm, creo que es el personaje como Drácula, ya lo había visto en otra película, igual de Drácula, pero pues era, creo que, como que era más sensual o más sexual este señor, pero en esta faceta es interesante verlo cómo sí. actuó como Drácula. Igual, el otro muchacho, ya lo había visto en otras películas, pero nunca como hombre lobo. En esta entonces tal vez se me hizo como que muy divertida. Y pues sí, o sea, siempre me gustó mucho la mancuerna entre Blue Demon y Santo, aunque no, realmente no eran amigos. Entonces sí, yo disfruté ambas películas, así, me gustó mucho. Muchas gracias, Dani. Y pues que es innegable que son infinitamente entretenidas, ¿no? O sea, es por lo risible que llegan a ser, que además es a propósito, ¿no? O sea, porque pues es lo que distingue el cine de serie B, o sea, que te rías como de las pues, mafufadas, de los reveses, como, o sea, como las mismas incongruencias, ¿no? Porque es un cine que apunta a no desarrollar una narrativa, ¿no? Luego es como, no, pues claro, es una narrativa muy floja, pues claro, ¿no? O sea, pues, no les importa desarrollar una narrativa, sino pues una serie de reveses donde podamos ver las peleas, ¿no? Las maromas, las coreografías, que son importantísimas. Lo que sí es que por la parte actoral, digo, claro, no es que sean grandísimas actuaciones, pero sí vemos un compromiso total de los actores, o sea, porque sí encarnan un papel bien particular, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Ya habíamos comentado en otra, o sea, Gina Román, pues sí, es, ¿no? Una verdadera joya de actriz en este papel villanesco, pero de todas maneras, o sea, Aldo Monti, ¿no? Y sí es Agustín Martín Solar, porque el otro hijo sí es Adolfo, ¿no? Pero Agustín Martín Solares es este que es el hombre lobo y que también es Rufus Rex, o sea, hizo los dos papeles, ¿no? Además el nombre estaba increíble, ¿no? Este, pero vemos o sea, ese nivel de compromiso, ¿no? Sumado a todos los diálogos como súper
súper explicativos, ¿no? Súper leídos, ¿no? Y todo suma como una experiencia como tan grata y humorística, ¿no? Yo creo que ese es el mayor logro, ¿no? De este tipo de cine, definitivamente. Muchas gracias, Dani. ¿Qué más? Cuéntenme, José Luis. Cuéntanos. A mí en lo particular sí me gustan, o sea, ahora sí que es un gusto culposo. Mm, lo que pasa es que me recuerdan a mi niñez, o sea, yo ya les había platicado que mi papá nos llevaba al cine, fue mi entrada al cine, vaya, las películas del Santo y de Blue Demon, del Mil Máscaras, todas esas películas. Mm, yo creo que hay que verlas dentro de su contexto Kitsch y Camp, porque, vaya, por ejemplo, me dice mi esposa, ¿cómo es posible que veas esas películas tan malas y que te gusten? Bueno, lo que pasa es que esas películas forman un todo, o sea, es un universo aparte. O sea, ya sé que son mal hechas, que están estilizadas, que están, no, que tienen muchos defectos, pero precisamente es un universo, o sea, así fueron creadas y así son, así las hicieron. Precisamente sabían que estaban mal hechas, pero pues las seguían haciendo así. Sí, sí, sí. Mm, ahora otra cosa, también hay que verlas dentro de su contexto, o sea, ya ahorita, pues a retrospectiva, o sea, en ese tiempo estaban pasando muchísimas cosas en México, entonces, pues era una manera no sé, de sacar sus frustraciones, vaya, o sea, porque si lo decían directamente los metían al bote o los mataban, o sea, Claro. este, bueno, pero te digo que en general a mí me siguen gustando. Sí, 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 sí. Es que justo, como dices, ¿no? O sea, son conscientes de sus defectos, incluso los apropian dentro de su mismo universo estético, ¿no? Y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? O sea, que vemos una obra honesta en tanto los materiales. Digo, quizás sí lo que no está chido es que en efecto, o sea, si bien las obras no necesitaban esa reinversión de las ganancias, porque pues ya estaban, o sea, su estética estaba constituida a partir de esos recursos limitados, ¿no? Digo, pues sí, claro, obviamente se pudo invertir en otras películas, en otros géneros, y no fue así, pues se lo quedaron en los, se quedó todo el dinero en los bolsillos, luego para terminar vendiendo las compañías a Televisa, ¿no? Pero bueno, eso ya es aparte, ¿no? O sea, cuando menos por las obras mismas, ¿no? O sea, sí guardan un valor, porque también hablamos de un fenómeno cultural mexicano, pues, importantísimo, ¿no? O sea, un legado cultural que deja la lucha libre, que lamentablemente, pues, se ha ido perdiendo, de pronto medio se recupera, ¿no? De pronto afloja, pero, o sea, no ha vuelto a recuperarse ese furor que se vive en la lucha libre mexicana, pues, en este periodo, ¿no? Y sobre todo pues, por la entrada pues, sí, del hiperconsumismo yanqui en todas sus formas, que fue cuando ya el cine de luchadores finalmente terminó de declinar desde el comienzo de los ochentas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que son obras muy valiosas, o sea, porque en efecto, o sea, no es un criterio de juicio decir, es que están mal hechas, no, pues obviamente están mal hechas ¿no? Como para sí mismas, o sea, ya es un valor de producción para esas películas que estén mal hechas, sino que más bien, o sea, se trata de un cine que, como dice José Luis, pues también es una de las pocas formas a partir de este terror cómico, pues de tratar de entablar un diálogo respecto a la situación, ¿no? Tan represora que vive el país, sobre todo en el sexenio de Díaz Ordaz, ¿no? Que además también es el sexenio más proliferante de este tipo de cine, que claro, para Ordaz y para las inmediaciones gubernamentales, pues estaba a todo dar porque sí era como era un anestésico y el resto de cine cómico y melodramático, pues era un perfecto anestésico precisamente para mantener a la gente embobada. Pero hasta eso, o sea, o sea, dentro de ese cine, el cine de luchadores, digo,
si bien no es que impulsara un pensamiento crítico, se mantiene, ¿no? Sí como resistencia de valores culturales y una imagen nacional frente a todo este imaginario extranjero que está entrando al país durísimo en los 60, ¿no? Entonces, por lo menos tener, independientemente del costumbrismo y moralismo en el que caen las películas, pero por lo menos tener un cine que se está produciendo con estos valores propiamente, pues, identitarios, ¿no? A nivel cultural, pues sí es valioso, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que sí cabe reconocer, ¿no? En el cine de luchadores. ¿Qué más, chicos? Yo quería primero preguntarte, Isaac, cuando se habla de restauración, restauran sonido, restauran color, ¿qué es lo que puede ser la restauración? Sí. Bueno, se restaura lo que se puede, ¿no? según las condiciones en las que llegue el material, porque a veces sí se recupera la, la cinta, no solo el material fílmico, sino el rollo junto con la cinta magnética del sonido, ¿no? Entonces, según la calidad en la que estén, digo, porque aunque viene junta, pues a veces una puede venir más deteriorada que otra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, con lo que se encuentra, ¿no? Pues inicia un proceso de restauración. Entonces, pues depende mucho del estado de las películas, pero lo que es importante mencionar, pues es que justo se tiene que encontrar el material fílmico para poder hacer la restauración. No se puede hacer desde otro material. Por ejemplo, la cinta magnética, que es la que ocupa la televisión, ¿no? No se puede hacer la restauración desde ahí, se tiene que hacer desde el material fílmico, que es justo el material que guarda la mayor calidad, además de que también el celuloide es ¿cómo se llama? Pues muy fiel, ¿no? El grano, el nitrato de plata, ¿no? O sea, guarda una gran cantidad de información y también es más propenso, ¿no? A una restauración íntegra, ¿no? Con los materiales debidos, ¿no? Y bueno, justo si se encuentra, pues es cuando ya podemos tener restauraciones muy bonitas, ¿no? Como la del Santo y Blue Demon, ¿no? Que les compartí, pues, se ve bastante bien, ¿no? O sea, digo, no en 4K, pero sí se ve en un buen Full HD. Pero es por eso, o sea, porque sí se encontró una versión, eh, pues, ahora sí que no tan en mal estado, ¿no? Con una preservación, pues, media, ¿no? De la película, y se pudo hacer la restauración tanto de la imagen como del sonido, ¿no? Que claro, el proceso de restauración parte primero a nivel físico, ¿no? De la cinta, o sea, se tiene que limpiar físicamente el celuloide, ¿no? Se hace un procedimiento como para tratar de rescatar los colores originales. A veces no se puede, ¿no? Pero sí hay distintos procedimientos, ¿no? Se pasa por distintas emulsiones químicas para tratar de rescatar los colores originales, la temperatura, ¿no? Original del color, todo esto, ya que se deja lo más limpio y restaurado el material físico, ya se hace un proceso de digitalización y ya de manera digital se hace otro proceso de restauración en donde pues ahora la tecnología también permite pues sí, literalmente hacer otro tipo de recuperaciones sobre la imagen en un material de calidad mayor que es el que brinda el celuloide, ¿no? Lo mismo a nivel de imagen, lo mismo a nivel de sonido. Lo que se trata de cuidar en un proceso de restauración es, porque se podría decir, no sé, aquí como que faltó este ambiente musical o incluso no musical, ¿no? Sino como este ambiente sonoro, se podría agregar digitalmente, sí, pero se trata también como de no generar algo que no se está seguro que tenía la película,
¿no? O que si está perdido, decir, bueno, pues ya está perdido y ya, ¿no? Entonces, bueno, como de manera muy somera, es esto que se hace en el proceso, ¿sí? Muy bien, no, muchas gracias por la explicación y pues para mí yo sí estaba sorprendida, así, emocionada con las escenas así de los golpes, la música, em, pues las vi y luego ya nos habías mandado también la de la hija del doctor Frankenstein y luego yo vi aparte la de El Estrangulador. Mm, Y también muy buenas, dice yo, es que son muy buenos en la música, en la sombra, en como llevarnos en la historia. Yo sí estaba como emocionada y decía como que recordar de cuando éramos niños que las veía. Entonces, esta es mi intervención. Muchas gracias, Diana. No, sí, muy valiosa, porque lo que comenta José Luis, ¿no? El que también creció con ellas, digo, José Luis, o sea, dice, te tocó esta generación, ¿no? En cines, pero también hay otras generaciones que les tocó en televisión todavía. A mí, por ejemplo, ya no me tocó ver tantas. Sí, pasaban algunas todavía, pero ya muy pocas cuando era niño. Pero en los 80s, parte de los 90s, sí televisaban bastante todavía al Santo y Blue Demon. A mí, pues ya conscientemente no me tocó, yo soy del 93, una que otra vez. Pero a mí ya más bien en tele, pues me tocó más como la India María. Obviamente la época de oro que sí seguían pasando y todo, pero, o sea, de comedia, así, más como la India, o sea, no muy grata. ¿No? Todavía, no sé, Pito y Chabelo, como alguna que otra, ¿no? De estas de muy raras de Pulgarcito, todavía, ¿no? Todavía no me acuerdo más, pero sí, casi luchadores creo que ya no tanto. Mm, pero bueno, ya pues, uno las empieza a conocer, ¿no? Y pues sí se da uno cuenta como como de estos valores muy particulares, ¿no? Muchas gracias, Diana. ¿Algo más que quieran sumar? ¿Todo en orden? Súper. Ah, José Luis, dinos. Yo además quería comentar, se me hizo, fíjate que yo siempre había tenido la idea, no sé por qué, yo creo que era, tenía ganas de verla. Vi la de Santo y Blue Demon contra las momias, Ah, pero por error, o sea, porque yo creí que esa es la que íbamos a comentar. Y luego ya después vi los mensajes de WhatsApp y ya me di cuenta que estaba equivocado, entonces vi la otra también. ya. Bueno, sí, Gracias. la otra, o sea, el otro hito o la otra película monumental, pues es esta, ¿no? El Santo contra las momias, también conocida como Santo contra las momias de Guanajuato, ¿no? Precisamente pues por guardar este valor cultural, ¿no? Pues al territorio, a las momias, ¿no? Como tal. También fue junto con esta, ¿no? La de Drácula, también esa fue de las más taquilleras. Es antes, se hace antes que que estas dos que platicamos hoy, porque esta la de las momias, me parece que se filma en el 69, se estrena en el 70 por ahí, pero igual, ¿no? O sea, también es un exitazo nacional e internacional. Sí, igual, de las más queridas, ¿no? Mm, Gracias, José Luis. Te leo, Pau. Dice Paula, las tomas donde supuestamente pasan de un lado a otro a través de una tabla donde cae el nombre, donde cae el nombre, lobo y ya, perdóname, donde caen el hombre lobo y Drácula estuvieron bastante ingeniosas, porque se veía que el fondo era profundo, pero, sí, sí, hay un buen diseño de producción, o sea, con todo que los recursos son limitados, o sea, sí hay un diseño de producción que está pensando en cómo lucen estos efectos, o sea, como que mediando entre lo que se ve medio pichón, ¿no? Así, y también como lograr, sí, el efecto, ¿no? Digo, el del murciélago, ¿no? Cuando se transforma, es el mismo recurso que vemos años antes
poco más de 10 años antes, en la película del vampiro, ¿no? y muy sencillo, pero bien hecho, ¿no? Y uno lo ve y se la compra, ¿no? Dentro de la lógica en la que uno está, ¿no? ¿Cuántas son? Son muchísimas, o sea, yo creo que ronda más las del Santo como 50, más o menos, entre 40 y 50 películas. Blue Demon, pues un poquito menos, pero por ahí va también, ¿no? Sí, son bastantes. Como ven. Gracias, Pau. Bueno, entonces, la próxima semana cerramos noviembre, cerramos con Oliver Twist, que es la segunda película, bueno, la segunda adaptación de Charles Dickens que hace David Lean, después de la que ya platicamos, Cumbres Borrascosas. Entonces, nos vemos, ¿no? Para esa, y ya la próxima semana les doy la cartelera de diciembre. ¿La que va? Listo. Pues muchas gracias como siempre, chicos. Aquí nuestra grabación. Nos vemos la semana que